Buenas tardes, profesor, y disculpe que vengamos a esta hora, profesor, pero es que esos puntos son tan interesantes, profesor. Eso de las sectas religiosas, profesor, porque sabemos que existen la cienciológica, la cristológica, la método Silva, existen, y que usted dijo que iba a decir ahora uno que eran así como cuando uno va para Venezuela. Las cabalas, ¿no? Sí, profesor, pero es que la cabala ya es una cosa distinta, queridos estudiantes, y siéntense. Porque es que el tema es hablar del caballo volador de nuestro Señor Jesucristo, y para eso tenemos que situarnos precisamente en la Primera Guerra Mundial de 1914, que es donde salen poniendo un caballo volador, pero tenemos que retroceder a cuando la invasión de Juan Hus, o nace el protestantismo de Juan Hus en Inglaterra, y que sabemos que en Inglaterra nace la economía política inglesa, que penetra, y de ahí donde viene el famoso cristianismo de la prosperidad o el Cristo próspero. Y es necesario que miremos esto para poder entender por qué hay un caballo volador y un Jesucristo con una lanza a punto de metérsela en el corazón a cualquiera. Pero para eso es necesario que entendamos y dejemos claro cuál es el punto ese de la cabala. Bueno, queridos estudiantes, si tenemos entonces en 1914 Juan Hus, que fue en el siglo X y pico, y aquí estaríamos en los judíos de Occidente a principios de la Edad Media, donde es imposible rastrear, aparte de cuestiones legendarias, un principio en Occidente del cristianismo y mucho menos del judaísmo. Podemos decir que aparte de algunos episodios legendarios, no hay gran cosa acerca de cómo empezó a difundirse el cristianismo en la Galia romana. Tampoco ignoramos en qué forma aparecieron los primeros focos del judaísmo. Y para estas instituciones podríamos decir que instintivamente, y que sin embargo con algunas tendencias a explicarlo en forma distinta, por ejemplo, que la palabra ardiente de algunos apóstoles fue la que originó conversaciones y conversiones al cristianismo, una palabra llamada ardiente, ensanchándose progresivamente. Profesor, por eso es que hay por ahí que alabanza de juego, por eso no será... No, sí, eso tiene que ver mucho con la adoración y las cosas del lugar donde se está llevando la palabra. Donde es necesario que nosotros tengamos en cuenta que en realidad no hay nada positivo en lo concerniente al periodo romano, salvo algunas menciones relativas a mercaderes judíos en Marche, en lo que se conoció como Marche. Este Marche es lo que va a indicar lo que conocemos como Marcela, Arch-Narbonne, donde la dominación de los francos, ¿se acuerda que quedamos en ese episodio que de los francos, de los romanos, no sé qué galo, que pito y flauta? Entonces, cuando el clero comienza a ocuparse de escribir la historia, los contornos empiezan a definirse, y numerosas decisiones conciliares de los siglos V y VI es que hablan de los judíos y de su influencia, y prohíben a los cristianos, clérigos o laicos, comer en mesa de judíos. Estas cuestiones ya empiezan a ver aquí lo que conocemos como el antisemitismo. Recuerdan que ya vimos esa clase. Por lo tanto, esas influencias que prohíben estas cosas desaconsejan los matrimonios mixtos y ponen en guardia contra la observancia un día domingo de las innumerables prohibiciones sabáticas, y niegan a los judíos el derecho de unirse a las muchedumbres cristianas durante la fiesta de Pascua. Entonces todo esto es innecesario para nosotros entender ese Cristo que nos ponen con una lanza a punto de metérsela a cualquiera que encuentre en el camino, y que es parte de la Primera Guerra Mundial, y que le llaman, y es necesario porque recuerdan ustedes la Revolución Industrial que aparece en una de sus etapas en 1914. Ahí empieza el inicio de lo que se conoce como el imperialismo, o lo que se conoce como el capitalismo industrial anglosajón hasta nuestro día. Y ahí es donde dicen y llaman que ese Cristo ya regresó y que está en la tierra montado en un caballo, esperando que usted llegue a la esquina un sábado, y que debe ser prohibido en Colombia, en Barranquilla, salir a la calle el sábado para meterle a usted en la costilla la lanza.
Por lo tanto, todas estas cuestiones nos están diciendo a nosotros que ya que el judaísmo se perpetuaba así, únicamente de padre a hijo, pero que sin embargo los historiadores deben desconfiar a veces de las explicaciones instintivas, unidas a menudo a errores tan comunes que consisten en contemplar tiempo pasado a través del lente óptico de un presente totalmente distinto y con costumbres distintas. Y por eso es que el hombre como producto de una sociedad tiene una psicología, y ahí vinieron los problemas críticos de la psicología al tratar de volverlas científicas universales, y que el hombre, al ser producto de una sociedad, también sus leyes, y por eso es que la ley de Venezuela no sirve en Colombia, la de Colombia en Venezuela, la de Ecuador en Colombia, la de Ecuador en Colombia, y mucho menos una colombiana en Israel o en tierra palestina. Pero la religión lo va uniendo en la parte espiritual, y las cuestiones, la teología, la filosofía, el hablar, el pensar, el analizar, y así podemos ver la famosa Cábala y la estrella de David. La Cábala nos está diciendo, interpretada en esta cuestión de Occidente a principios de la Edad Media, y los judíos nos están diciendo que la Cábala o Cábala es un movimiento judío que comenzó en el siglo XII con la publicación de un libro llamado el Sefer HaShabayim, y este libro trata de acercarse y comunicarse con Dios directamente por conocimientos secretos transmitidos por tradición, basándose sobre todo en las visiones de Ezequiel capítulo 1. El Seforish y Shefirot está basado en el número 10 de los mandamientos, y es algo central en su numerología. 10 más las 22 letras del alfabeto hebreo hacen los 32 caminos de secretos de la sabiduría, o los 32 caminos que te llevan a la sabiduría. Y a partir del siglo XIV es que se divide en dos corrientes, la especulativa y la ocultista, y con el uso de numerología, encantamientos, astrología, control de los demonios, todo ello prohibido por la Biblia y la Iglesia. Pero sin embargo, son las costumbres y las tradiciones y las cuestiones que se someten a un pasado y conviven y cabalgan igual que el Cristo con el caballo blanco de la paz, con una lanza para atravesar a cualquiera, pero que no es más que el nacimiento del capitalismo inglés, y de ahí donde nace la famosa secta religiosa que nos hablan hoy de el cristianismo de la prosperidad. Por lo tanto, a partir de Pico de la Mirandola, la Cábala en sus dos corrientes sale del molde judío y penetra en los círculos occidentales, teniendo contacto con el ocultismo, teosofía, gnosticismo. La Cábala de Salomón Laria ha tenido influencia profunda en el moderno movimiento religioso y social llamado el hasidismo, y por lo tanto así nos encontramos una cantidad de sectas, y por eso es que llega un momento que para los historiadores llega un momento de desconfiar entre esa fusión entre el ayer y el presente para tratar de interpretar algo, y ahí donde vienen ciertas confusiones, y ahí donde nacen sectas y cuestiones como las famosas sectas protestantes, que están divididas en cantidades de grupúsculos, y todos ellos pelean, el de la esquina con el de este lado, porque cada uno tiene su propia verdad. Por lo tanto fue fragmentado el cristianismo, y ese hombre maravilloso, ese judío histórico, judío piadoso, judío marginal, o como lo quieran llamado Jesucristo, es el que nos dice que tengamos cuidado con las nuevas religiones, porque habrá un cambio de religión, y que no debemos estar cambiando y cambiando, porque llegará el día en que solo se amará y se adorará en verdad y en espíritu. Por lo tanto, estos focos del judaísmo lograron que el judaísmo se hubiera manifestado recién gracias a la inmigración de los judíos, quienes habrían engendrado de descendencia judía, ya que el judaísmo se perpetúa así únicamente de padre a hijo. Y pues esto es lo que viene creando al judaísmo, que es precedido al cristianismo, porque lo fue y le hubiera servido, tal como es en Oriente, de vehículo indispensable
Más adelante expondremos las razones que nos llevan a adoptar todos estos fallos y para ver cómo se monta en un caballo al capitalismo que no es tan viejo, pero que debido a sus atrocidades y a su terrorismo de Estado y a su bloqueo y a su cosa, es uno de los sistemas económicos que está durando menos. Porque muchos sistemas económicos como el esclavismo, el feudalismo y el antiguo feudalismo y los demás sistemas económicos duraron 400, 500, 600 años con sus imperios, ya sea asirio, egipcio, griego, romano, y que ahora está el sistema capitalista que parte con ese y que nace ese Jesús con un caballo volador de la economía política inglesa que crea en Estados Unidos el capitalismo y en el mundo, y que no ha aguantado mucho, porque también hay algo que se llama Tekel Menen Tekel, el momento en que Dios pesa las naciones y las encuentra fallas, y ha encontrado el capitalismo fallo, que nos ha llevado a tanta guerra hasta la de hoy, Israel o Palestina. Ya le están dando la espalda al ministro de Israel y creo que se tiene que formar y se va a formar la famosa y el famoso Estado palestino que ya existía desde el imperio asirio palestino y desde hace mucho tiempo, y que todas esas tierras que se caminaban cuando se era la nómada, el alambre púa la determinó como propiedad privada de este grupo, del otro, y así se fueron y se fue desapareciendo la antigua Asia, dividida en diferentes partes, desde allá donde nació el paraíso terrenal en Asiria, hasta el Golfo Pérsico, y aquí al noreste del Mediterráneo, en la parte occidental del río Jordán, que es donde están Sidón, la antigua Canaán, Filistea y la Franja de Gaza en el sur del Mediterráneo y al este de Egipto. Nos vemos en la próxima, porque nunca existió canal de Suez. Hoy en día vemos en el Mar Rojo barcos y yates. Eso no existía cuando Moisés escapó y que podía pasar por el camino del paso de la fortaleza. Pero el mito y la leyenda hacen que los escritores creemos cosas como yo puedo crear y decir ahora mismo con la pluma que el sol está rojo y botando sangre en vez de botando candela. Nos vemos en la próxima. Gracias, profesor, para que nos hable de la droga mística.